Buenas tardes, buenas noches. Acá buenas tardes desde Argentina. Buenas noches a los del antiguo continente. Un gusto estar acá de vuelta con ustedes, demoledores y demoledoras de geopolítica. Mi nombre es Lautaro Chazarreta, estudiante de Historia de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. ¿Cómo andas, Adrián? Hola, ¿qué tal, Lautaro? Encantado de estar contigo y con los que nos están oyendo. Me alegra. Bien, bueno, pues vamos allá. Ya me conocéis, soy Adrián Celaya, presidente de ECAE Group. Colaboro con DMP Geopolítica todos los jueves, según hora Madrid, a las 9, de la noche. Y hablamos en estos programas pues, de temas geopolíticos a veces, económicos, también de cultura y valores, pero siempre desde una perspectiva estratégica e interrelacionada, ¿no? Hoy vamos a hablar del tema hacia el fin del capitalismo, un tema que en principio suena muy fuerte y la verdad es que es importante, seguramente de una gran sensibilidad para muchos de los que oigan el programa. Vamos con ello, Lautaro. Bien, vamos hacia el fin del capitalismo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que, claro, estamos hablando de futuro, de hacia dónde vamos, y prever el futuro pues siempre es complicado, ¿no? Vamos a intentar no preverlo, pues hablamos siempre de lo que sabemos, de lo que no sabemos. Solemos decir que nosotros en ECAE Group somos analistas, no somos agentes políticos, por lo tanto no tenemos que responder a todo. Explicamos lo que conocemos y lo que no conocemos tenemos que decir que es así, o que no lo conocemos, o que tenemos dudas, o que hay distintas opiniones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, dentro de ese contexto de incertidumbre o exploratorio, pues vamos a intentar avanzar en este tema, comenzando por la pregunta que tenéis en la pantalla. Es importante para situar este tema que distingamos entre fin del capitalismo o fin del modelo neoliberal. Es decir, estamos en este momento dentro de un modelo neoliberal que tiene retos evidentes, cuyo supervivencia se ha cuestionado y es muy posible que termine dentro de unos pocos años. Pero el que termine el modelo neoliberal es una cosa distinta al que termine el capitalismo. El modelo neoliberal es solo uno de los modelos a través de los cuales se ha desarrollado el capitalismo. Y el objetivo de hoy no es tanto profundizar en el fin del modelo neoliberal, eso ya hemos hablado en otros contextos, sino profundizar en concreto en el fin del capitalismo. ¿Vamos o no vamos hacia el fin del capitalismo? Pero bueno, para centrar un poco estos conceptos, vamos a decir qué entendemos por capitalismo y qué entendemos por neoliberalismo o por capitalismo neoliberal, de una forma más o menos rápida. Son términos que tienen una gran carga ideológica y, como todos los términos con mucha carga ideológica, se deforman en función de quién está a favor, quién está en contra, etc. Pero bueno, sintetizando, ¿qué es el capitalismo? Bueno, el capitalismo es un sistema económico o socioeconómico, si queréis, que se va consolidando más o menos desde el Renacimiento, pero que se convierte en modelo dominante con la Revolución Industrial. Fines del siglo XVIII, sobre todo en el Reino Unido, y principios del siglo XIX. A partir de ese momento se convierte en modelo dominante en el mundo, en el conjunto del mundo. Se basa en economía de mercado, funciona a través del mercado, que se articula a través de unidades productivas, empresas, que son capitalistas, empresas capitalistas, pues son empresas propiedad de los inversores, de los que han puesto dinero en ellas, y contratan a trabajadores asalariados para producir bienes y servicios. Bien, ese mercado se regula en base al objetivo de maximizar el beneficio por parte de los inversores, en base a la competencia entre los distintos empresarios dentro del mercado y a la relación entre oferta del mercado, demanda de los consumidores. La intervención del Estado en la economía se limita y a lo largo de los años, de los 2 siglos, si queréis, de capitalismo, se ha ido produciendo una concentración progresiva en los distintos sectores empresariales, ¿no? Hay una tendencia a muy largo plazo, muy evidente, hacia una concentración, de tal forma que las empresas tienden a ser cada vez mayores, ¿no? Bueno, eso para decir de forma muy rápida, sintética,
qué es lo que vamos a entender por capitalismo a efectos de esta explicación. Bueno, el capitalismo neoliberal, ¿qué es? Bueno, pues es uno de los modelos del capitalismo que se implantó sobre todo a partir de la crisis económica de los años 70. Una crisis en la cual se hizo una interpretación de que los resultados, los beneficios que las grandes empresas, porque las empresas obtenían por sus inversiones, no eran suficientes, entonces se abrió toda una batería de medidas para impulsar los beneficios de las corporaciones, ¿no? Se cuestiona el modelo de posguerra, es un modelo social de posguerra que construyó un sector público empresarial muy potente. Bueno, pues todo eso se va cuestionando y deshaciendo progresivamente. Curiosamente, hay aspectos que no se cuestionan, ya lo explicamos el otro día, como es la totalidad del gasto público, que quizás por razones estructurales, ¿no? Pero, bueno, en definitiva hay una serie de contradicciones que se producen en este modelo muy relacionadas no tanto con temas ideológicos, sino con los intereses que laten detrás del modelo, que son intereses muy ligados a las grandes corporaciones, ¿no? También se utiliza el fenómeno de la globalización como un instrumento para impulsar los beneficios de estas grandes empresas, y luego que ha tenido una sorprendente falta de éxito, ¿no? Que se ha producido una baja inversión productiva durante estos 40 años de neoliberalismo, una inversión que además ha ido cada vez a menos, un crecimiento escaso también que ha ido cada vez a menos hasta el estancamiento en el que vivimos en el siglo XXI, y además la economía se ha mantenido artificialmente en base a abusar de la mano de obra femenina, sobre todo como consecuencia de que la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo no es hizo en base a repartir el trabajo, sino en base a obligar a las mujeres a añadir al trabajo doméstico 40 o 45 horas de trabajo profesional, ¿no? Y también se ha mantenido artificialmente en base al sobreendeudamiento, una acumulación constante de deuda que resuelve todos los problemas a corto plazo, pero que hace cada vez más graves los problemas de fondo. Bueno, disculpad esta introducción un poco larga, pero centrar, para saber de qué estamos hablando, el concepto de capitalismo y el concepto de capitalismo neoliberal, tal como los vamos a entender, por lo menos en esta presentación, pues es importante para que no se nos escapen las ideas, ¿no? Perdonar si esta presentación en algunos aspectos es demasiado técnica para algunos de los que nos oís, pero bueno, vamos a intentar explicarlo de forma lo más clara posible. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del posible fin del capitalismo, tenemos que tener en cuenta que ese posible fin del capitalismo puede suceder por dos vías. Tenemos dos opciones teóricas para plantearnos ese final del capitalismo. La primera es el agotamiento intrínseco del capitalismo. Es decir, que el capitalismo, que ha sido una extraordinaria máquina de generación de riqueza, aparte de generar otros problemas, evidentemente, pero que como máquina de generación de riqueza pueda irse agotando en el tiempo. Esto es algo que distintos teóricos en el ámbito, entre los teóricos clásicos fundamentalmente y los marxistas y otros no, pues dijeron que esto iba a pasar con el tiempo, muchos siguen diciéndolo, pero bueno, esta sería teóricamente una de las opciones, que el capitalismo se fuese agotando por sí mismo. Y la otra opción sería la opción del cambio político, es decir, que a través de un cambio político se introdujeran cambios en el sistema socioeconómico que nos sacaran del capitalismo, ¿no? Esto sería, de alguna forma, esto habría sucedido con las revoluciones, la revolución soviética o la revolución cubana o la China, etc. Pero en teoría los cambios, ya lo veremos, para sacarnos del capitalismo pueden ser cambios que nos lleven a ese tipo de modelos socialistas o a otros modelos distintos del capitalismo. Bien, este concepto es importante, porque un poco va a centrar la explicación. Vamos a hablar de este tema, las posibilidades de agotamiento intrínseco del capitalismo, de que el capitalismo se agote por sí mismo. Bueno, entonces ahí tenemos una serie de fenómenos en la evolución del capitalismo en las últimas décadas que se han relacionado con la crisis del modelo actual, pero que depende hasta dónde lleguen,
pueden generar un problema de supervivencia del propio capitalismo. Es decir, si hay una serie de problemas que hunden el modelo neoliberal, como de alguna forma está sucediendo, puede ser que si no se solucionan, no lleven a la sustitución del neoliberalismo por otro modelo capitalista, sino a la sustitución del neoliberalismo por un modelo no capitalista, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos problemas intrínsecos? Bueno, pues tenemos, en primer lugar, una excesiva concentración empresarial, ¿no? Esto es algo que es una tendencia constante en la evolución del capitalismo. Ya hemos explicado al principio que hay una tendencia al incremento medio de las empresas a través de la expulsión de unas empresas de las empresas menos eficientes o menos afortunadas del mercado, a las fusiones, absorciones de unas empresas por otras, a crecimiento interno, a través de distintos mecanismos se produce una concentración, el tamaño del medio de las empresas va creciendo, esto genera distintos fenómenos sociales, pero también una concentración que a veces llega a extremos que generan una ineficiencia en la economía. Es decir, cuando se concentran demasiado las empresas de un sector, se anula excesivamente la competencia entre las empresas y cuando no hay competencia, las empresas que controlan ese sector abusan. Generan sus beneficios no haciendo las cosas mejor, sino abusando de sus clientes, abusando de sus trabajadores, etc. Entonces, la excesiva concentración es un problema en sí mismo y hay distintos expertos que dicen que hemos llegado en muchos sectores durante los últimos años a un nivel excesivo de concentración y que esto ha anulado la eficiencia empresarial, ha anulado el incentivo, ha hecho bajar la inversión, etc., ¿no? Bien, vamos a hablar de este tema, pero el segundo sería lo que se ha llamado paradoja de la productividad, que es la sorpresa de muchos analistas, ya desde hace 30, 40 años, ¿no? 30 años, sobre el problema de que, a pesar de los cambios tecnológicos que se han ido produciendo en el mundo, sobre todo en los años 80, los ordenadores, luego Internet, luego la digitalización, ahora la inteligencia artificial, y sin embargo la productividad no mejoraba, la productividad no crecía, ¿no? Y esto claro, es uno de los problemas estructurales, porque muchas veces tendemos a pensar, bueno, si hay problemas económicos, esto, y incluso muchas veces expertos prevén el futuro o anticipan el futuro de esa forma. Bueno, esto lo vamos a resolver con los avances tecnológicos en marcha. Pero tienen esos avances tecnológicos y esos avances tecnológicos no resuelven los problemas, ¿no? Y esto, en principio, es extraño, es contraintuitivo, ¿no? No se nos hace raro, ¿no? Y vamos a explicar cómo esto puede ser efectivamente una amenaza estructural para el capitalismo en concreto. La caída estructural de la inversión. La inversión es un factor determinante del dinamismo de una economía. Las economías dinámicas invierten en crear más puestos de trabajo, invierten en hacer las cosas mejor, invierten en tecnología, invierten en mejores maquinarias, etc. Si se invierte menos, si se pierde dinamismo, se invierte menos, al final siempre hay otros factores de formación, de eficiencia y tal, pero la inversión es un factor clave en el dinamismo empresarial y vemos cómo ha estado cayendo la inversión de forma radical y algunos dicen que esto es un síntoma claro de que el capitalismo se está agotando. Vamos a ver. Relacionado con esto, la caída de la rentabilidad de las inversiones. Esto está relacionado con, hay que ser cuidadosos con la terminología, con un sector de los economistas marxistas, ¿no? Esto no es admitido por todos los marxistas, pero sí un sector que entiende que en el capitalismo estructuralmente, de forma necesaria, la rentabilidad de las inversiones a muy largo plazo tiende a caer, ¿no? Es decir, hay factores que contrarrestan esta tendencia, pero que como consecuencia de esa tendencia, a muy largo plazo el capitalismo desaparecerá como consecuencia de esa tendencia. Bueno, esa tendencia está muy relacionada con lo que no es exactamente el mismo concepto, ¿no? Con lo que solemos llamar en economía convencional intensidad de capital. Al final quiere decir que al final con el avance económico
invertimos cada vez más, cada vez hay que invertir más en tecnología, en maquinaria, etcétera, y esas inversiones cada vez mayores significan que para conseguir el mismo nivel de rentabilidad necesitamos invertir cada vez, ¿no? Hay otros factores que esto es una consecuencia directa del avance tecnológico y es claro que se produce, pero luego hay otros factores que inciden en sentido contrario para mejorar la rentabilidad en contra de la intensidad del capital. Pero esta es una cuestión clave. Hay algunos que dicen que como consecuencia de esa intensidad del capital cada vez mayor, el capitalismo tiene los días contados. Otra cosa es cuando se materialice ese fin, y otros dicen que no tiene por qué esa mayor intensidad del capital llevar al fin del capital. Y luego, también relacionado con esto, tenemos una reflexión interesante sobre el futuro tecnológico, sobre todo en estos años en los que estamos constantemente hablando. Pues, bueno, en realidad es un discurso repetido, porque es un discurso que se desarrolló en la época de los ordenadores, ¿no? Un discurso de la introducción de la informática, un discurso que se ha desarrollado también con la digitalización hace 5 o 10 años y ahora se está volviendo a desarrollar con la inteligencia artificial. Es decir, vamos hacia empresas que van a funcionar sin trabajadores. Entonces, se ha realizado una serie de análisis alrededor de esto muy interesantes, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar un poco. Bien. Bueno, ¿qué pasa con la excesiva concentración empresarial? Bueno, pues que esa excesiva concentración empresarial, que es una tendencia estructural del capitalismo, eso ya lo sabemos, ha llegado ciertamente en los últimos años a extremos casi sin precedentes. Digo casi porque, por ejemplo, a fines del siglo XIX hubo momentos en los que, por ejemplo, en Estados Unidos hubo niveles de concentración en el ámbito de la gran empresa realmente impresionantes, ¿no? Alrededor de lo que se llamó los trusts, y esto llevó a desarrollar las políticas antitrust, precisamente en Estados Unidos, que eran políticas de defensa de la competencia y que estaban fundamentalmente dirigidas contra el grupo Rockefeller, que era el que se estaba haciendo de alguna forma con el control en distintas industrias, ¿no? Es curioso cómo más de un siglo después, a pesar de que toda una rama del derecho, el derecho de la competencia, ¿no? y toda una rama de la economía de defensa de la competencia, ¿sí?, pues se dedican a asegurar que en los distintos sectores y mercados se mantiene la competencia entre las empresas, pues haciendo caso omiso de todas esas supuestas garantías y barreras, pues en los últimos años hemos asistido a una concentración mayor de la que se ha conocido nunca a través del papel de lo que se han llamado las grandes gestoras de fondos de inversión. Los que nos siguen saben, ya hemos hablado de esto en otros programas. Estamos hablando de BlackRock, Vanguard, Blackstreet, etcétera, que son Blackstone, que son grandes gestoras de fondos de inversión que invierten en prácticamente todas las multinacionales y tienen entre un 5 y un 10% del capital en todas ellas, y de tal forma que no solo tienen inversiones en todos los sectores, sino que dentro del mismo sector, las empresas que en teoría deberían estar compitiendo dentro del mismo sector, están todas ellas participadas por estos grandes fondos de inversión, que inicialmente decían que solo invertían, pero nunca iban a interferir en la gestión, pero que interfieren cada vez. Y es sorprendente que esto se haya tolerado. Se suponía que era una de las grandes finalidades de los estados de la Unión Europea en concreto, asegurar la competencia, asegurar el funcionamiento de los mercados, pero esto se ha tolerado de una forma realmente difícil de entender. Adrián, yo tengo una consulta al respecto. Sí. Cuando veo los grandes monopolios y la gran presencia de BlackRock y Vanguard, está esta cuestión de los monopolios, estar presente en casi todas las empresas, en todos los rubros, en todos los aspectos del mundo empresarial, y justo acá vos nombrás la política, por ejemplo, de lo que es la Unión Europea, en contra de toda esta manipulación comercial. Yo también lo quería ver y consultarte si vos crees también que apretan por otro lado. Son dueños, entre comillas, de gran parte del mundo y al mismo tiempo a quienes le quieren poner un freno
atentan, y al mismo tiempo a los que atentan, en particular a los países periféricos, en particular tercermundistas, aprietan con lo que sería la deuda privada, los fondos buitres, como también atentan hacia la estructura de Estado Nacional. Sí, esto es un tema muy interesante porque si analizamos, de hecho, lo que ha sido el funcionamiento del, por ejemplo, muy claramente en el caso de la Unión Europea, los grandes teóricos neoliberales, ya incluso antes del surgimiento de la Unión Europea, ya nos decían desde el punto de vista de la teoría neoliberal, que es al final teoría muy apoyada por las grandes corporaciones, ¿cuál sería el estado ideal o la organización ideal de los estados? Y entonces nos dicen, bueno, lo que necesitamos es, primero, que los estados actuales sean más débiles frente a las corporaciones, dejen de controlar a las corporaciones, dejen de intervenir limitando las posibilidades de actuación de las corporaciones, y esto está relacionado con la creación de estructuras internacionales destinadas a asegurar que los estados se limitan, es decir, que los estados no intervienen para actuar sobre las corporaciones. Entonces, esto necesita, por un lado, que esas estructuras internacionales obliguen a los estados, limiten la actuación de los estados y queden ellas mismas limitadas. Y esto es curioso porque se ha manifestado en el caso de la Unión Europea de una forma perfecta y casi matemática. Es decir, por ejemplo, a la hora de limitar, se ha limitado la actuación de los estados de forma radical a la hora de apoyar a las empresas, de invertir, de crear empresas públicas, etcétera, y con el argumento de evitar la competencia entre estados. Claro, ahora somos una única unidad económica, entonces no tiene sentido que los estados compitan entre sí con ayudas, etc. Claro, la lógica detrás de esto hubiera sido que esa intervención estatal hubiera sido sustituida por una intervención, por una política económica, una política industrial de la propia Unión Europea. Pero no ha sido así. No ha sido así porque efectivamente el objetivo era el que estos teóricos neoliberales planteaban. Necesitamos unas estructuras internacionales que ellas mismas no intervengan en la actividad de las grandes corporaciones, pero que obliguen a los estados a dejar de intervenir, ¿no? Podríamos decir entonces que los estados neoliberales le allanarían el camino y serían el objetivo en algún punto de lo que buscan estas grandes empresas o inversores. Sí, eso es lo que hemos visto clarísimamente durante estos 40 años. Es decir, incluso en sus propias contradicciones. Cuando nos hablan de que como idea, ¿no?, más mercado y menos Estado, y sí, actúan así, con más mercado y menos Estado, pero siempre de que eso sea útil para las corporaciones. Cuando a las corporaciones les interesa más Estado, no tienen ningún problema para poner al Estado junto. Entonces, esto es una reflexión muy interesante sobre lo que es realmente el modelo neoliberal, ¿no? Bien, bueno, pues en definitiva, este sería uno de los grandes retos estructurales que nos estarían indicando que las grandes corporaciones se están, a través del marco que están creando, este marco monopolístico, oligopolístico, que ya han creado de alguna forma entre todas las multinacionales, de alguna forma están destruyendo ellas mismas el capitalismo. Ahora mismo está viendo en España información sobre un proyecto de adquisición de uno de los grandes bancos, el BBVA, por uno de los grandes bancos, a uno de los bancos de segundo nivel, el Banco de Sabadell. Entonces, que si están de acuerdo, no se ponen de acuerdo, pero resulta que detrás de los dos están estos fondos. Están BlackRock y Vanguard, están en el Banco de Sabadell y están en el BBVA, y están también en el otro gran banco español, el Banco Santander, ¿no? Con lo cual, esto es algo absolutamente absurdo. Esto está destruyendo la propia lógica del capitalismo, que ya hemos dicho que se apoya no solo en los intereses del inversor, sino en que esté sometido a una disciplina del mercado. Si esa disciplina del mercado desaparece, a corto o medio plazo, esto puede ser tremendamente interesante para esas corporaciones, pero destructivo, evidentemente, para la lógica del capitalismo. ¿Vale?
Bien, vamos a otro de los retos del capitalismo de los últimos años, que es la paradoja de la productividad. Ya lo hemos explicado. La cuestión es, ¿cómo es posible que con todos los avances tecnológicos que se han producido no se haya incrementado la productividad o se haya incrementado cada vez menos hasta reducirse a niveles de estancamiento? Ahí tenéis en este gráfico cómo desde los años 60, en la época del gran desarrollo de posguerra, en el periodo, cuando comienza el periodo neoliberal, empieza a caer la productividad hasta llegar a una situación de práctico estancamiento en el siglo XXI. Son datos de la eurozona, pero es similar en Latinoamérica y muy similar también en Estados Unidos. Y bueno, pues esta es la gran cuestión. El capitalismo no está, por lo menos en un modelo liberal, el capitalismo no está consiguiendo rentabilizar los avances tecnológicos, ¿no? Y esto es una cuestión de vida o muerte para el capitalismo. Incluso esta misma semana ha aparecido información de Bloomberg que está haciendo referencia a este mismo dato desde la perspectiva, esto podría ser este gráfico, por ejemplo, ¿no? Desde la perspectiva de Estados Unidos, diciendo cómo en estos años de introducción de la inteligencia artificial, esto no se está notando en la productividad. Eso sí, llevamos 2 o 3 años recibiendo mensajes de cómo toda la inversión en la inteligencia artificial va a disparar la productividad empresarial, etc. Pero es que hace unos años tuvimos que emitir un mensaje con la digitalización, y antes con los ordenadores, y antes con Internet. Y la productividad no se ha disparado. No se ha disparado. Esto es algo realmente curioso. Tenemos un sistema económico que no está consiguiendo trasladar los avances tecnológicos a incrementos de productividad. Bueno, Yo tengo una ¿qué consulta causas? al Sí. respecto. ¿No sentís como, yo siempre cuando tengo algunas discusiones sobre esta terminología, vos tenés países completamente destrozados, capaz ecológicamente, pero vos tenés empresarios que se pueden dar capaz el lujo de ir al espacio? ¿No sentís como ese desfasaje? Hay un avance real en cuestiones de inteligencia artificial, en cuestiones tecnológicas, 5G, poder dominar cada vez mejor el espacio, la parte espacial del mundo. Pero la pregunta no sería a costa de que no también estaría como un poco en crítica del modelo. Sí, bueno, por un lado, hay que tener en cuenta que el capitalismo es un modelo en sí mismo anárquico, ¿no? Anárquico, no lo digo ahora como crítica, sino para bien o para mal, ¿no? Es un modelo en el que, digamos, las unidades productivas, que son las empresas, no trabajan para un fin social, trabajan para el beneficio del inversor, ¿no? Y sin embargo, la lógica del capitalismo durante mucho tiempo ha hecho que ese funcionamiento anárquico de miles o millones de empresarios trabajando para su propio interés privado tenga una capacidad tal de creación de riqueza que al final, de una forma u otra, eso se desparrama sobre el conjunto y acaba trasladándose a un incremento de la riqueza social, del bienestar del conjunto. Bueno, esa es la lógica del capitalismo. Si eso funciona, si ese esquema funciona, el capitalismo va a seguir vivo. Si ese esquema dejó de funcionar, el capitalismo no va a poder seguir vivo mucho tiempo. Eso puede dejar de funcionar en parte, por ejemplo, por falta de control público. Es decir, en buena parte es el propio Estado el que se ha encargado de asegurarse de que esa extraordinaria capacidad de riqueza de los empresarios se traslade en parte a bienestar social general, ¿no? A través del estado del bienestar, a través de distintos mecanismos, ¿no? Pero el Estado es uno de los instrumentos. Pero claro, el presupuesto, hay un presupuesto básico primero, que es que los empresarios sean capaces de generar riqueza, ¿no? Que luego se pueda repartir. Pero evidentemente, si no son capaces de generar riqueza, el sistema ya no funciona. Eso iría un poco de la mano, perdón que te interrumpí, de esta idea conocida como la teoría del derrame, ese momento donde el capital genera gran riqueza para los inversores, para los propietarios, y se derrama en la sociedad, digamos. Bueno, efectivamente, yo creo que hay algo de cierto en esa teoría,
Es decir, de hecho, históricamente esto ha sucedido muchas veces, pero el que ese derrame se pueda producir no quiere decir que sea automático, porque esa acumulación de riqueza por parte de los empresarios se puede efectivamente derramar al conjunto de la sociedad o se puede no derramar en absoluto, dependiendo de en qué estructura vivamos. O incluso, ya estamos viendo aquí, que nos encontramos en una situación en la que el sistema no es capaz de relacionar la creación, digamos, el enriquecimiento de los empresarios con la creación de riqueza productiva. Es decir, este problema de la paradoja de la productividad, lo que nos está llevando en el conjunto de Europa, también en Estados Unidos, en los países avanzados en general, a que los empresarios están dejando de invertir en inversión productiva, en tecnología, invierten cada vez menos y están invirtiendo en base simplemente a buscar mano de obra barata, en puestos de trabajo de bajo valor añadido, en donde no hay que invertir, no hay que arriesgar, no hay que investigar, porque todo eso es muy complicado. Si puedo conseguir lo mismo pagando menos a los trabajadores, ¿no? Y entonces, claro, en los dos casos hay generación de riqueza individual, pero de forma muy distinta, evidentemente. Una es generación de riqueza en base a inversión, desarrollo tecnológico, productividad, y otra es generación de riqueza en base a mano de obra barata, fundamentalmente. Claro. Pero claro, las dos, el que esto esté sucediendo está muy claramente interrelacionado. Los empresarios occidentales ya cada vez están siendo menos capaces de invertir en desarrollo tecnológico. Y estamos siendo menos capaces de generar incrementos de productividad. También está esta cuestión que siempre traigo a colación de, cada vez que se habla de este tema, de ir a buscar la rentabilidad de mano de obra más barata, que es una buena manera de tener más rentabilidad. Las empresas que se están yendo de Europa poco a poco a buscar países donde valga más su dinero y puedan obtener esa mano de obra más barata. Sí, sí. Bueno, esa tendencia hacia la búsqueda a toda costa de mano para las mismas condiciones, tener mano de obra más barata, claro, es que es un incentivo impresionante para el empresario, porque sus beneficios se disparan, ¿no? Si puede conseguirlo, si tiene un sistema que se lo tolera o no hay barreras de legislación laboral o de inspección laboral suficientes. Tal cual. Bien. Bueno, no me voy a tener por ahora más en las distintas teorías que hay sobre qué es lo que explica que los empresarios no estén siendo capaces de generar riqueza productiva, ¿no? Pero esto es una realidad perfectamente constatada, ya lo hemos visto en los datos de evolución de la productividad en los últimos años. Bueno, pero una de las variables que están muy claramente detrás de esto es la inversión. Es decir, claro, si los empresarios no invierten, pues lo lógico es que no se incremente la productividad, ¿no? Es un factor fundamental, ¿no? Evidentemente, como decíamos antes, pues sí, el problema es que pueden conseguir beneficios sin invertir prácticamente en base a entrar en actividades de bajo valor añadido, contratación de mano de obra barata, etc., ¿no? Sin invertir en tecnología, en maquinaria, ¿no? Y entonces tenemos una caída estructural de la inversión, que es también una amenaza directa si no se soluciona, no solo para el neoliberalismo, sino para el futuro del capitalismo en cuanto tal, ¿no? Aquí tenéis una comparación de la inversión en rojo en las economías avanzadas y en verde en los países en desarrollo. En las economías en desarrollo, vemos cómo a partir de los últimos 20 años las curvas se han disparado, ¿no? Y luego hay una tendencia a la baja de la inversión en los países avanzados y claramente al alza en los países en desarrollo, fundamentalmente en Asia, ¿no? Pero bueno, esto ya lo vamos a ver, pero hay que tener en cuenta que aquí hay que diferenciar, esto lo vamos a ver, entre inversión bruta, que normalmente lo medimos en la proporción sobre el PIB, sobre la producción anual, ¿no? Qué parte de la producción anual se destina a inversión, ¿no? Eso es la inversión bruta, que es el total de lo que se invierte, y inversión neta es
descontando de la inversión bruta lo que destinamos simplemente a mantener el capital que ya existía, las inversiones que ya existían. ¿Sí? Las inversiones, el equipamiento tecnológico, los edificios, todo lo que ya existe. La inversión neta es lo que añadimos a lo que existe. ¿Vale? Entonces, la inversión neta es mucho más significativa desde el punto de vista del esfuerzo inversor que realiza un país, ¿no? Aquí tenemos pues, 25%, 20% sobre PIB. Claro, la parte sustancial, casi todo que sea inversión, es inversión de reposición, de mera reposición de lo que ya existe. Bueno, también sobre inversión bruta, aquí tenéis pues, una comparación entre China, Europa y Estados Unidos, ¿no? Es como la inversión en la curva en Estados Unidos, en Occidente en general, es mucho más baja y claramente hacia abajo, mientras que en China ha sido disparada y muchísimo más alta que la de Europa y Estados Unidos. Hay factores que explican este dinamismo inversor de los países en desarrollo. Y, bueno, cuando una economía está en desarrollo es más fácil que crezca, es más fácil que invierta, que cuando una economía ya está, invierta más, que cuando una economía ya está desarrollada, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo porque puede haber otros factores. Ese es uno de los factores a tener en cuenta, pero solo uno. Bueno, esto es lo mismo en versión bruta, pues China, y comparado con los países avanzados en las líneas inferiores, y en la línea intermedia serían las economías emergentes sin China. La superior es la de China, la línea intermedia, las economías emergentes sin China, que seguimos viendo que está por encima de la de los países avanzados. Aquí parece que es solo un poco por encima, pero como estamos hablando de la inversión bruta, porque en la neta es muy por encima. Bueno, lo mismo hay, bueno, esto es, no, aquí no me voy a detener, comparación de la inversión bruta y neta en la propia China. Pero bueno, inversión neta. Bueno, y aquí tenemos ya como en los países avanzados se han producido ya hacemos entre el año 55 y el año 2015 y vemos como hay una tendencia hacia abajo, claramente, desde el año, desde los años 80, desde el periodo neoliberal aproximadamente. Bueno, aquí algo parecido, esto es sobre Estados Unidos, la evolución de la inversión neta sobre la producción. También vemos una curva hacia abajo, clarísimamente. Al final esta inversión es lo que está detrás de todo, ¿no? Está detrás del dinamismo empresarial, ¿no? Y esto es también lo mismo, una curva hacia abajo de la inversión neta en Estados Unidos. Esto es más sobre la euroárea y para un periodo más concreto también nos refleja esa evolución negativa. Esto es también inversión neta en la Unión Europea, Eurozona, que es la parte de la Unión Europea que está dentro del euro, y Estados Unidos entre 1990 y 2018, los últimos 30 años aproximadamente. La curva de la izquierda es lo relevante en este caso, el sector privado, como vemos también cómo va claramente hacia abajo. Claro, yo te iba a hacer una pregunta. Justo Sí. este gráfico viene perfecto. La gran diferencia entre una inversión privada y la inversión pública, capaz a veces salida de la emisión monetaria o el pedido de algún tipo de deuda con algún organismo internacional. Acá que está bastante clara por lo menos la diferencia en parte del sector privado y público. Una por lo menos es más soberana, tener después una deuda no posible de pagar es un problema futuro, ¿o no? Sí, esto es muy importante porque, bueno, sí, efectivamente, tanto la inversión como el conjunto de la economía se puede sustentar en deuda. El problema no es la deuda pública, sino la deuda pública y privada, las dos, ¿no? Y estructuralmente tenemos más un problema de deuda privada que de deuda pública. Cuando estalla la crisis financiera en el 2008, no había un problema de deuda pública, al contrario, hay un problema estructural de deuda privada, que es la base fundamental de que las economías se hundan,
y precisamente se empieza a crear deuda pública para compensar la caída de la deuda pública, ¿no? Y esto no es un problema de que, como se suele decir desde ciertos ámbitos, de que los gobiernos son gastadores, gastan mucho, Claro. derrochan, tal. No, 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 porque no es un país concreto ni otro, no. Son todos los países occidentales los que de una forma u otra han tenido que compensar esa caída de la deuda privada, alimentando ellos artificialmente el mercado para evitar hundirnos en la depresión. Vale. Y sí, relacionando con lo que has comentado, para nosotros efectivamente es muy relevante en todo el vídeo de hoy distinguir, nos estamos centrando en el ámbito privado, porque precisamente una cuestión clave es en qué medida la actuación a través del ámbito público puede sacarnos de estos problemas estructurales y en qué medida esa utilización de lo público para sacarnos de problemas estructurales nos puede llegar a sacar no solo del neoliberalismo, sino del capitalismo, dependiendo hasta dónde llegue. Esto es una cuestión que vamos a examinar después. Porque efectivamente los grandes problemas estructurales de incentivo que están detrás de la inversión privada o de todos los mecanismos de inversión, de la producción, etcétera, en el ámbito privado, no funcionan, funcionan de forma muy distinta en las empresas públicas, también en las empresas cooperativas, ¿no? En la economía social, ¿no? Con lo cual, si identificamos que los problemas estructurales o que determinados problemas estructurales de la economía actual están relacionados con los mecanismos de incentivo de las empresas privadas capitalistas, que quiere decir que esos problemas podrían resolverse con una mayor utilización, probablemente, con una mayor utilización de empresas públicas o de empresas cooperativas. Casi como una especie de resistencia. O oposición. O de modelo alternativo. Bien, como consecuencia de toda esta caída de la inversión en los países occidentales, que nos encontramos con que esto no está sucediendo en Asia. Y ya lo hemos visto en algún otro programa, esto es un aspecto muy relevante de lo que está pasando en eso que se llama la cuarta revolución industrial. Uno de los ámbitos de esa revolución industrial más claros, porque está perfectamente medido, es el de la robotización de la industria. Los robots industriales. Entonces tenemos el stock operacional de robots industriales, que es cuántos robots industriales existen, están implantados, están ya trabajando en la industria. Vemos cómo Asia estaba un poco por delante en el año 2010, vemos a la izquierda, un poco por delante en la línea azul frente a Europa y América, pero esas diferencias se van disparando, ¿no? Es decir, Europa está así avanzando en la robotización de una forma tremendamente lenta, América también, y esto se está disparando en Asia. Y esto es algo que ha sucedido con todas estas revoluciones industriales de las que estamos hablando, con todos estos saltos tecnológicos de los que estamos hablando en los últimos años, ¿no? En economías mucho más intervencionistas, como las de Asia, ¿no? China fundamentalmente, son capaces de hacer lo que nosotros decimos que habría que hacer y no lo hacemos, ¿no? Decimos, vamos, la revolución industrial, la tercera revolución industrial, ¿no? Los ordenadores, Internet. Resulta que no conseguimos que esto dispare la inversión, dispare la productividad. Claro. Hay la digitalización. Resulta que hay empresas, la cuarta revolución industrial, estábamos viendo hablar de esto, ahora la inteligencia artificial, ¿no? Hay algunas empresas que invierten de forma intensiva en estas nuevas tecnologías, pero nos cuesta enormemente extenderlo al conjunto de la economía. Enormemente. ¿Y dónde se está haciendo esto realmente? Se está haciendo en Asia. Se hace en Asia. Y esto es, claro, un problema estructural evidente de nuestro sistema económico. Bueno, detrás de la productividad, detrás de la inversión, tenemos, bueno, y si no se invierte, ¿por qué no se invierte? Y muchos nos dicen, bueno, no se invierte porque los empresarios no encuentran rentabilidad. Porque para los empresarios no es suficientemente rentable pues, invertir en productividad, invertir en
inversiones productivas, invertir en tecnología. Ganan dinero no con inversiones productivas, como hemos dicho antes, sino simplemente contratando, de ser posible, mano de obra barata, ¿no? Entonces nos encontramos, muchos dicen, bueno, pues aquí tenemos lo que nos decía por lo menos un sector del marxismo que iba a pasar, ¿no? Que es que iba a haber una caída estructural de la rentabilidad de las inversiones que al final iba a suponer el final del capitalismo. Entonces, por eso es un tema especialmente interesante. También ofrece después opciones para recuperarse de esas crisis. Ese mismo Efectivamente, el propio marxismo, ya Marx en su momento dijo, sí hay una tendencia estructural como consecuencia de la mayor intensidad de capital a que vaya cayendo la rentabilidad de las inversiones, pero esa tendencia se puede ir compensando, o de hecho, los empresarios la intentan ir compensando pues con rentabilidad, con reducción de costes laborales, ampliando mercados, pues detrayendo recursos del Estado, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es, en conjunto, muchos marxistas decían, a pesar de esas contratendencias, a largo plazo esas contratendencias no pueden compensar esa evolución tan clara a largo plazo a muy largo plazo de la tasa de ganancia. El problema es que no hay un acuerdo sobre cómo medir esto, ¿no? Primero sobre los conceptos, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, pues de intensidad de capital o de rentabilidad o de beneficio en la economía son distintos los que se utilizan en las estadísticas habituales muchas veces de los que se utilizan, por ejemplo, por los autores marxistas, ¿no? Aquí estamos hablando claramente, lo que nos interesa es ese concepto que suelen utilizar los marxistas de verlo desde el punto de vista del entendimiento. Es cuánto ganan las empresas, ¿no? Cuánto consiguen los inversores con su inversión. Si con su inversión es lo suficientemente rentable para animarles a hacer nuevas inversiones, ¿no? Si sus expectativas de inversión son suficientes para animarles a hacer nuevas inversiones. Eso es lo que dinamiza la economía. El razonamiento está claro, pero luego eso, ¿cómo se traslada a las estadísticas? ¿Qué conceptos y qué cuantidades hay exactamente que utilizar? Hay muchas discrepancias, ¿no? Pero bueno, hay un sector importante, aquí tenéis este gráfico, es de Michael Roberts, ¿no? Que hay un sector significativo del marxismo que está defendiendo que ya las tasas de rentabilidad han caído significativamente durante los últimos años y que esto explica en buena parte lo que está pasando. Y si esto es así, le va a ser muy difícil al capitalismo, aunque intente, pero a medio o largo plazo no va a ser capaz de recuperar sustancialmente esa caída tan drástica de la rentabilidad de las inversiones, ¿no? Bueno, esta es una cuestión clave sobre el futuro del capitalismo, ¿no? Bueno, esto es un dato parecido sobre evolución de la intensidad de capital, es decir, en qué medida las inversiones han ido creciendo, han ido incrementando el capital hablando en el conjunto de los activos, ¿no? El conjunto de las inversiones en cada década. Tenemos este gráfico para los países avanzados, la eurozona, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. Y es curiosamente que es un gráfico que nos da unos datos, bueno, esto es también lógico, ¿no? Que nos relacionan la evolución del incremento del capital, es decir, de las inversiones productivas, con las tasas de crecimiento de la economía, de crecimiento de la productividad. Es decir, vemos cómo en los años del neoliberalismo esto ha ido cayendo, primero hasta niveles similares a los anteriores a la Segunda Guerra Mundial, que serían los niveles históricos del capitalismo, pero luego ha seguido cayendo y vemos cómo ya en la última década estamos en general en niveles inferiores a los tradicionales, a los más bajos del capitalismo histórico, ¿no? Entonces, esto es también muy, muy significativo desde ese punto de vista. Bueno, ¿qué ha pasado con esa famosa intensidad del capital? Bueno, ya hemos dicho esto, también son conceptos que se pueden medir de formas distintas. En este gráfico está medida la intensidad del capital desde 1890 hasta 2015.
Las distintas formas de medirlo pues, nos dan gráficos similares, ¿no? Pero en este caso está medida por el capital medido sobre el trabajo. Me parece que es sobre las horas trabajadas, ¿no? Entonces, el conjunto, si dividimos el total de capital acumulado por las horas de trabajo, vemos que para cada hora de trabajo hay una intensidad de capital creciente a medida que se incrementa el nivel tecnológico. Y en este gráfico veis, esto está también para los distintos países avanzados, cómo esto se dispara a partir de los años 60. Es decir, un crecimiento muy lento a todo lo largo del capitalismo, ¿no? Y que, sin embargo, en los años 60 esto se dispara, ¿no? Estamos a partir de la Segunda Guerra Mundial en la edad dorada del capitalismo. ¿Por qué? En esos años se ha disparado la inversión. Todo va bien y se dispara la inversión. ¿Cómo se dispara la inversión? Esto hace que el capital sea cada vez mayor. El capital que tenemos que invertir para las nuevas inversiones es cada vez mayor. Entonces, vemos cómo la propia inversión tecnológica genera una mayor intensidad de capital y también una mayor dificultad para rentabilizar las inversiones. Porque el capital que necesitamos para conseguir la misma rentabilidad es cada vez mayor. Es decir, esta tendencia que ya no solo el marxismo, sino los clásicos del siglo XIX habían analizado repetidamente, vemos cómo se va produciendo y cómo se dispara precisamente a partir de los años 60 y durante todo este periodo hasta ahora. Luego veremos, no hay datos de los últimos años, esto se va ralentizando en los últimos años. ¿Por qué? Porque las inversiones se han empezado a reducir. Y entonces se invierte, como había que se invierte menos, el capital crece menos rápido. Bueno, esto es lo mismo para Alemania. Para el caso concreto de Alemania, ya veis cómo no solo se ha disparado la intensidad del capital, la cantidad de capital que tenemos que invertir por cada hora de trabajo, sino que se ha disparado mucho más que la productividad del trabajo. En la línea roja tenéis la evolución de la productividad del trabajo, que efectivamente ha avanzado, se ha disparado hacia arriba, pero mucho más se ha disparado la intensidad del capital. Y lo mismo, con alguna variación, en el caso de Estados Unidos, donde ahí hubo un repunte en los años 30 que se produjo antes que en Europa. Bien, relacionado con todo esto, hay una reflexión, una línea de análisis muy interesante, pero que nos puede ayudar a situarnos, ¿no? Es el concepto de las empresas sin trabajadores, ¿no? Ese análisis meramente teórico de qué pasa en un mundo. Después se habló mucho, bueno, ya se habló con la revolución de los ordenadores, se habló mucho hace unos años con la digitalización. Bueno, esto es que la digitalización, la automatización, nos va a llevar, en último término, a empresas, a industrias en las que no va a hacer falta trabajadores. Todo va a estar automatizado. Bueno, y es interesante porque, claro, el análisis de la lógica del capitalismo nos dice que esto no es posible. Es decir, que esto no es posible dentro de la lógica capitalista. ¿Por qué? Porque a medida que se reduce el número de trabajadores de una industria, se reduce el valor añadido. El valor que añade una empresa, ¿no?, a todo lo que ha comprado, la empresa le añade un valor, que es lo que se llama el valor añadido, que es de donde salen los beneficios, ¿no? El valor añadido se distribuye entre salarios, por un lado, que van a los trabajadores, y beneficios que van a los inversores, y esto es lo que genera las ventas, ¿no? Del importe de las ventas se reduce el importe de las compras y nos da el valor añadido, que se reparte en salarios y beneficios. Pero claro, si no hay valor añadido, no hay beneficio. Esto es un esquema contable. Los contables esto lo saben enseguida, ¿no? Si no hay valor añadido, no hay beneficio, ¿no? Bien.
Entonces, ¿qué ocurre? Que en una empresa sin trabajadores no habría valor añadido. ¿Por qué? Claro, todo lo que vendemos es lo que hemos comprado. Es decir, hemos comprado maquinaria, una maquinaria tan sofisticada que incluye robots que operan esas máquinas, pero esos robots también los hemos comprado en el mercado. Luego, Aparte del costo, ¿no? claro, todo eso sería costo, ¿no? Y en el mercado, no, el primero sí, esto es la lógica del mercado. Es decir, si hay empresas que trabajan con trabajadores y de pronto hay una que deja de utilizar trabajadores por una nueva inversión, esa sí va a tener beneficios muy altos a costa de las demás. Pero en el momento en que todos lo hagan, en el momento en que todo esto se extiende al conjunto del mercado, ya el mercado no les va a pagar más. Ya el mercado va a reducir los precios, porque dice, bueno, yo te voy a pagar a ti pues, tus costes y no más que tus costes, porque tú no generas valor añadido. Ahí empezaría algo medio extraño, como tasas de desempleo subiendo. Recuerdo fascinantemente el movimiento ludista de la revolución industrial tratando de romper las máquinas porque les quitaban el empleo en su idea poco coherente, pero reaccionaria. Sí, sí. Bueno, esto ha sido una teorización utópica constante durante los 200 años de capitalismo, ¿no? Si en algún momento las máquinas nos podrían llevar a una situación de estas. Bueno, claro, lo que nos dice la lógica, y esto es interesante para contemplar cómo efectivamente la lógica de la evolución tecnológica nos está diciendo que el capitalismo tiene un fin. ¿Sí? Es decir, tiene un fin porque va a haber un momento en que el propio desarrollo tecnológico hace desaparecer la lógica capitalista, ¿no? Ya esas empresas sin trabajadores, ya no, el mercado no retribuiría sus productos lo suficiente para generar un beneficio para el inversor. En todo caso, le permitiría retribuirle el esfuerzo que hace un autónomo cualificado, que sería pues ese inversor, ¿no? Haría una forma de trabajo cualificado, ¿no? Pero poco más, ¿no? Pero la lógica del capitalismo de cobrar exclusivamente como inversor desaparecería, ¿no? Entonces, a medida que el sistema se va acercando a un modelo de cada vez menos trabajadores, le va a ser ciertamente cada vez más difícil rentabilizar las inversiones, ¿no? Y por eso muchas veces hay sectores intensivos del capital que son difíciles de rentabilizar. Bien, y no es casualidad que sean muchas veces sectores intensivos en capital los que han sido trasladados al ámbito público. En la Europa de posguerra a veces y también ahora en los países emergentes, ¿no? Y entonces vemos cómo en esos sectores intensivos en capital a muchos inversores privados les cuesta. Hay sectores en los que esto se compensa por otras formas y tal, pero que en sí mismo esto puede ser un problema, ¿no? Pero bueno, sí vemos que desde un punto de vista teórico, en principio, hay una orientación hacia un futuro en el que la rentabilidad del capital desaparece. Y cuando desaparece la rentabilidad del capital, ya desaparece la lógica del capital. Por eso esta reflexión, aunque es meramente teórica, es interesante en ese sentido. La cuestión es, ¿en qué medida los niveles de intensidad de capital a los que estamos llegando nos aproximan o no a ese futuro? Bueno, pero el que ya distintos analistas estén haciendo referencia de forma muy alegre y seguramente no suficientemente meditada a que estamos en camino hacia las fábricas sin trabajadores, no se han dado cuenta de esta reflexión, de que eso es sería el fin del capitalismo. Porque claro, ¿qué es lo que sucede si se mantiene el sistema capitalista en esa situación? Que la inversión va cayendo necesariamente. El sistema va perdiendo dinamismo necesariamente. Salvo que se introduzcan otro tipo de mecanismos, otro tipo de lógicas, probablemente no capitalistas. ¿Se entiende esto, no? Sí, sí. Nos quedamos con esa parte de que está más al final de opciones para el futuro. Bien. Sí, creo que ya hemos pasado una hora. Pero igual si querés podemos continuar un poco más, si querés llegar a un poco, por lo menos las opciones. Sí,
porque casi esto, si te parece, lo podríamos dejar para otro programa, ¿no? Porque efectivamente, inicialmente habíamos dicho hablar de dos opciones teóricas sobre el fin del capitalismo. Sí. La primera era que el capitalismo, por su propia lógica, tienda a agotarse internamente, que es lo que hemos expuesto hasta ahora. Y la otra es la posibilidad de introducción política de un nuevo modelo económico no capitalista. Entonces, en este momento no hay, digamos, planteamientos de revolución socialista con un peso político significativo en Occidente o para que nos puedan situar ante ese contexto. Las revoluciones socialistas fueron un ejemplo de un salto fuera del modelo capitalista a través de un cambio político. Pero las dudas se nos pueden plantear con respecto a dos de las opciones que sí tenemos encima de la mesa. Una de ellas planteada por las grandes multinacionales, que es ese modelo corporativo o de capitalismo inclusivo, con respecto al cual hay dudas de si lo que están planteando se mantiene o no dentro del capitalismo, como hemos dicho al principio, y las otras dudas serían alrededor del modelo emergente, ese modelo que están planteando los países emergentes, que en buena parte lo están aplicando a sí mismos, y podríamos o deberíamos analizar en qué medida ese modelo es o no un modelo capitalista. Y este análisis, si te parece, porque se nos ha acabado el tiempo, lo podemos dejar para la semana que viene. Con mucho gusto. Muy nutritivo, pues justo esto. Por favor, conéctense la semana que viene, porque se viene ese tema que es bastante interesante y es una mirada hacia el futuro, por lo menos, que es muy importante. Sí, por supuesto también recordar a todos los que nos escuchan que si nos dejan preguntas en los comentarios, nosotros vamos a hacer vídeos específicos de preguntas y respuestas en los que vamos a intentar responder en la medida en que podamos a las mismas, ¿no? Estaremos en este tipo de programas dedicados a un tema concreto todos los jueves a la tarde o noche, 9 horas de la noche en hora Madrid, y además intentaremos en esos programas de preguntas y respuestas, ya digo, responder a las preguntas que nos hagáis. Perfecto, Adrián, un saludo a todos. No se olviden de dejar su like, compartir, comentar, por favor, así tienen alguna duda, como dijo Adrián. Y suscribirse al canal. Por favor. Muy Te bien. dejo un saludo. Gracias. Perfecto. Gracias, Lautaro, y gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo.